Esta mañana tuvimos un tiempo muy lindo en la presencia del Señor. Es tan bello, hermanos, cuando la palabra del Señor ministra nuestro corazón y el Señor quiere hacerlo, amén, quiere hacerlo porque ese es su propósito. Su palabra dice que es nuestro sustento, es la que nos puede vivificar, la que nos puede restaurar. Entonces vamos a estar muy atentos a la palabra del Señor en esta hora, que sé que Él la ha preparado para nosotros y debemos tener deseo por escucharla en esta hora. Amén. Vamos a ir al Salmo capítulo 63, un hermoso salmo que lo escribió el rey David. Salmos capítulo 63 y vamos a leerlo. El pastor Wilson y la pastora Ruth les envían un saludito afectuoso. Ellos están estos 15 días de descanso, ya se retoma nuevamente a partir del 1 de febrero, o sea, dentro de 8 días ya ellos están con nosotros. Y vamos a leer la palabra del Señor, amén. ¿Estamos ahí? También damos un saludito especial a los hermanos que se conectan por las redes sociales, que el Señor les continúe bendiciendo y que esta palabra sea edificación para ellos, amén. Versículo 1, muy atento a la lectura para que usted pueda interiorizar el mensaje de la palabra que es vida. Dice así: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Vamos a leer el último versículo, el 8. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Vamos a repetir este versículo. Vamos a repetir este versículo, todos a una misma voz. Dice: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Nuevamente, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. La palabra apegado en el hebreo, ¿por qué hacemos referencia en el hebreo? Porque el Antiguo Testamento se escribió en su idioma original, en el hebreo. Entonces, para entender un poco el significado de las escrituras es necesario entender el significado en ese idioma. Y esa palabra apegado en hebreo significa pegado, aferrado y unido a. O sea que la expresión del rey David revela en esta palabra la estrecha relación que él había cultivado con Dios a lo largo de todos los años de su vida. Él había aprendido a confiar en su bondad, en su fidelidad y en su amor. ¿Cómo estaba el alma de David? Estaba pegada, aferrada y unida ¿a quién? A Dios, como lo dice el apóstol Pablo cuando dice que cuando nosotros conocemos al Señor, uno nos hacemos con Él, amén. Pero en este versículo también él muestra otra palabra y dice: ¿tú qué? Tu diestra me ha ¿qué? Me ha sostenido. La palabra diestra, que significa como la mano derecha de Dios, en la cultura hebreo simboliza dos cosas: fuerza y poder. Entonces, en esta escritura se está usando una metáfora que representa el poder y la capacidad que tiene Dios para proteger y guiar a su pueblo. Y David en esta expresión se siente seguro y confiado, sabiendo que Dios le ha sostenido.
Quiero que quede esta primera frase donde dice: está mi alma apegada a ti, porque así se va a titular este mensaje en esta mañana. Está mi alma apegada a ti. Esta expresión de está mi alma apegada a ti denota que todo nuestro ser está involucrado en nuestra comunión con Dios. Cuando una persona conoce la presencia de Dios, y lo vamos a ir desarrollando, vamos a desarrollar 3 o 4 aspectos frente a por qué llegó el salmista a experimentar que su alma estuviera pegada a la del Señor. Entonces, cuando una persona conoce la presencia de Dios, nada le puede hacer sombra, no cambia su presencia por nada en este mundo. O sea, cuando una persona disfruta de la presencia del Señor, no hay excusa ni nada puede hacer sombra sobre ese deleite que está en lo que decía el salmista. Ahora, el apego no es un sentimiento, sino una relación que es intensa y duradera. Una relación afectiva, cuando hablamos de apego, es una relación afectiva que es intensa y duradera, o sea, que es profunda y que permanece. Entonces es cuando entendemos, en ese versículo se ve reflejado cuando el Señor Jesús dijo: amar a Dios con todas sus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, nos abre la puerta de la paz que nosotros necesitamos, hermanos. Y David tenía una comunión con Dios. David, vamos a mirarlo ahora, es precioso este salmo, como todas las escrituras. Usted se va a disfrutar en esta hora y se va a llevar algo muy precioso en su corazón. David, a través de este salmo, se va a mostrar que el corazón de David estaba sediento, estaba hambriento y estaba apasionado por la presencia de Dios. En todo momento el pensamiento de David estaba inundado del pensamiento de Dios. Todo momento los pensamientos de David estaban inundados del pensamiento de Dios. Ahora, y vemos a David aquí como un hombre que disfruta andar con Dios. Ahora, vamos a mirar en qué momento de la vida de David él escribió este salmo. La mayoría de los salmos las escribió el rey David, no todos. Y él los escribió cuando él estaba pasando ciertas circunstancias de su vida. Y para poder profundizar un poco más en esta palabra, vamos a ir al libro de Samuel, segunda de Samuel 15, 13, 30. ¿Qué estaba pasando con David cuando escribió estas palabras? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Dónde estaba David? Ya era rey, pero ¿dónde estaba David? Vamos a ir al capítulo 15 de segunda de Samuel y vamos a leer solo unos versículos por cuestiones de tiempo, pero usted después puede confirmar la lectura en su casa. Segunda de Samuel capítulo 15. En este capítulo se nos muestra que el hijo de David, Absalón, se levanta contra su padre y comienza a conspirar, y hizo una conspiración poderosa y aumentaba el pueblo que seguía al hijo de David. Mire lo que dice el versículo 13. Yo le voy diciendo qué versículos vamos leyendo. Dice así: y un mensajero vino a David, al mismo que escribió el salmo, diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levántense y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mar sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Él estaba en la ciudad de Jerusalén.
¿Y qué hicieron los siervos? Versículo 15. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. ¡Qué fidelidad! Eso era una entrega de ellos hacia su señor David, a su rey. Dice, el rey entonces salió ¿con qué? Con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, y todos los cereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gad, iban ¿dónde? Delante del rey. Mire lo que dice el versículo 23, adelantémonos un poco. Y todo el país ¿qué? Lloró en alta voz. Mientras iban huyendo, dice, pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va ¿dónde? ¿Dónde iba David? Al desierto, a esconderse de la persecución de su hijo. Y mire lo que dice el versículo 30, y con este terminamos esta primera parte. Y David subió como la cuesta de los olivos, y la subió como llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada una su cabeza, e iban llorando mientras ¿qué? Mientras subía. Vamos a volver al Salmo 63. Estamos ahí todos nuevamente en el Salmo 63. Listo, entonces vamos a ubicarnos en el versículo 1. Recuerden, David estas palabras las escribe no mientras está en el palacio con un banquete al frente, no mientras está en el santuario, en la iglesia, no. Él está en el desierto, en una tienda, huyendo, y su estado de ánimo de alguna forma sentía tristeza por lo que tuvo que dejar, pero él va a decir estas palabras en el desierto. Versículo 1, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay ¿qué? Aguas. Lo primero, hermanos, es que David hace una exclamación, y él dice, parece como una repetición, parece que fuera una repetición sin sentido. Algunos lo llaman como una tautología, porque él dice Dios y vuelve a repetir otra vez, Dios mío eres tú. Pero ¿qué era lo que David estaba dejando claro? Resulta que en este contexto del oriente, en esta época, las naciones que vivieron al pie de Israel o que vivían, tenían muchos dioses, eran naciones politeístas. Cuando se habla de politeísta es que ustedes adoran a muchos dioses, y allí las naciones adoraban a muchos dioses, pero David quiere dejar algo claro, que su Dios era Elohim o Jehová de los ejércitos, que él le pertenecía, que él era su Señor, y por eso él va a decir lo siguiente. ¿Qué pasaba en esa relación de Dios con David? Mire lo que sigue diciendo él. De madrugada, ¿de qué? Te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Dos cosas. ¿Qué tenía el alma de David? Dígalo fuerte. ¿Qué tenía el alma de David? Sed de Dios. ¿Qué tenía la carne de David? Anhelo de Dios. Vuelvo a decirlo, ¿qué tenía el alma de David? Sed de Dios. ¿Y qué tenía la carne de David? Anhelo de Dios. Ahora, nuestra sed por Él nos lleva a anhelar su presencia. David declara aquí esto, y se puede reconocer que Él es intencional en la primera expresión que Él hace. Él dice, de madrugada, ¿qué? Te buscaré.
cuando anhelo su presencia, cuando amo su presencia, en mí se despierta un deseo de buscarlo. Usted busca agua cuando tiene ¿qué? Qué rico es saciarse, ¿cierto? Cuando uno tiene una sed así, qué rico es saciarse, usted queda satisfecho. O usted busca comida cuando tiene ¿qué? Hambre. David podía expresar que él de madrugada iba a buscar al Señor porque en el corazón de él había sed y había hambre por Dios. Usted no puede buscar a Dios si usted no tiene sed y hambre de él. Es difícil. Ahora, cuando hay ese anhelo por su presencia, mi condición o circunstancia no opaca mi deseo de buscarlo a él. Voy a hacer más clara. David aquí estaba en un ¿qué? Desierto. Dice el versículo 1 al final, la tierra en el desierto es como seca, árida y no hay aguas. Y si usted investiga un poco, en el desierto, en el día hace un calor extremadamente, pero en las noches el frío es ¿qué? Extremo, hasta tal punto que puede llevar a 4 grados. También en el desierto hay tierras ¿qué? Movedizas. Ustedes han visto documentales, pero también en el desierto, hermanos, dicen que los animales, hay muchos animales reptiles, pero hay muchos animales y plantas tóxicas, o sea, que si usted las toca, se toca los ojos, puede quedar ciego. O sea, David estaba teniendo una persecución. No venían a saludarle ni venían a traerle alimento, venían a matarlo. Y no obstante, el que lo iba a hacer era su hijo amado, porque él lo amaba. Usted cuando lee Samuel se da cuenta más adelante que Dios lo defendió y Absalón murió y David le dolió en su corazón, aun cuando Absalón lo estaba persiguiendo, pero tenía esa congoja. Y él aún en el desierto dice, yo te voy a buscar ¿qué? De madrugada. ¿Qué hacía que David fuera intencional en buscarle de madrugada? La sed y el anhelo que él tenía. ¿Por qué? Por su presencia. Esa sed y ese anhelo no permitió que en David se opacara el deseo de buscar a Dios a pesar de las circunstancias en que se encontraba. Un hombre predicador experto dijo las siguientes palabras, dijo, no había desierto en su corazón, aunque había un desierto alrededor. No había desierto en el corazón de David, aunque tenía un desierto alrededor. ¿Qué significa eso? Que la presencia de Dios es tan suficiente para su vida y para mi vida, que aunque la circunstancia sea difícil, su presencia me puede ¿qué? Sustentar. Aquí no depende de que usted tenga o no tenga. Aquí dependía la búsqueda, era que David anhelaba la presencia de Dios. Mire el Salmo 42, abra la palabra en el Salmo 42 y vamos a leer el versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2. Dice así, este salmo es muy conocido, 42, 1 y 2. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? En esta ocasión, hermanos, podemos ver el deseo en el corazón de David por la búsqueda de la presencia de Dios. Al tal punto que él va a compararse a sí mismo como un ¿qué? Un siervo. ¿Con qué se está comparando David? Con un siervo,
cuya sed le lleva a bramar por las corrientes de las aguas. Entonces hay dos indicaciones importantes por qué un siervo brama. Dos motivos por qué un siervo brama. Él va a hacer una comparación. Cuando hablamos de bramar, decimos que quiere decir mugir, aullar o gritar. Yo sé que más de uno aquí hemos visto, yo cuando era pequeña alcancé a ver un ciervo en la finca, lo alcancé a ver, lo iban persiguiendo para cogerlo. Pero hay muchos documentales de ciervos, y ellos son hasta frágiles en cierto sentido contra los depredadores que están alrededor. Pero cuando un ciervo brama primero es porque tiene sed. Entonces cuando el ciervo brama está demostrando que hay una desesperación interna que constituye un deseo ferviente e imposible de aguantar. O sea, él comienza a bramar porque tiene sed y eso manifiesta que él no puede aguantar esa sed que tiene. Y si el ciervo no consigue agua en un lapso de tiempo, dice que puede deshidratarse y llegar ¿a qué? A morir. O sea, el ciervo brama por las corrientes de las aguas porque tiene sed y está desesperado de saciar ¿qué? Esa sed. Y la necesita, es una condición para que él pueda vivir. Ahora, otra de las condiciones porque el ciervo brama es porque los ciervos tienen un olor, según los expertos, terrible, que los pone en evidencia ante los depredadores, ante los que los quieren, porque ellos son objeto de comida muy gustoso para los depredadores, para las bestias. Y cuando ellos comienzan a oler así, dice que los depredadores pueden ¿cómo? Saber dónde están. Entonces cuando ellos comienzan a oler así, ellos comienzan a buscar aguas, ¿para qué? Para sumergirse, saciar su sed y para quitar todo ese olor ¿qué? Fétido, feo que tiene un ciervo. Ahora, aquí David va a decir que así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tremendo, tremendo la sed que el salmista tenía por la presencia de Dios. Ahora, segundo detalle, ¿qué acontece cuando una persona busca la presencia de Dios? ¿Qué acontece o para qué David buscaba la presencia de Dios? ¿Qué quería ver y experimentar o qué podía ver y experimentar David? Lo que dice el versículo 2 del Salmo 63. Vamos a volver al Salmo 63. Dice él, para ver ¿tú qué? O sea, ¿dónde David podía ver el poder y la gloria del Señor? Cuando le buscaba con todo su ser, con todo su corazón y buscaba ¿qué? Su presencia. Por eso el para es lo que se desarrolla a partir de lo que anhelaba él en el versículo 1, en que él le buscaba de madrugada. El que tenía sed y hambre de justicia de Dios anhelaba la presencia de Dios. Entonces, como le buscaba de madrugada y anhelaba la presencia de Dios, Dios se iba a manifestar a su vida y él iba a poder experimentar y ver el poder y la gloria de ¿quién? De Dios. David sabía, escuchemos esto, amada iglesia del Señor, David sabía que Dios se manifiesta cuando hay uno que le clama, cuando hay uno que le ama, cuando hay uno que le busca. David sabía porque la palabra dice, me buscaréis y hallaréis. Le dice, porque si me buscares de todo vuestro corazón. Y contemplamos la hermosura de su santidad cuando buscamos y anhelamos
la presencia ¿de qué? Del Señor. Tenemos el respaldo de Dios. ¿Sabe qué le dijo Jesús? ¿Qué nos dijo Jesús a nosotros y a las multitudes que estaban en el tiempo de Él? Les dijo: cuando ustedes oren, vayan a su aposento, cierren la puerta y oren. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar ¿en qué? Hermanos, para recibir recompensa en público, debo estar en lo secreto. Y nosotros queremos saltar eso. No, debo estar en el secreto con Dios para recibir recompensa en público. Es la forma. Y el Señor Jesús sí que nos enseñó esto, que buscar la presencia de Dios fortalece nuestra vida espiritual, fortalece nuestra vida en Él. Permanecemos y caminamos en Él, no hay excusas, es que esto es mejor, es que esto es más rico, es que mi amigo, es que mi esposa, es que mi amiga. No, ahí no hay excusas. Cuando la persona aprende a disfrutar y a que su alma sea saciada de lo que Él tiene, la persona no pone excusas y rinde su vida al Señor. Y sabemos, hermanos, que cuando uno se dispone a buscar la presencia del Señor, el Señor se manifiesta. ¿Recuerdan cuando Israel estaba en situaciones difíciles? Varios pasajes dicen en el Antiguo Testamento: y clamaron a Dios, y Dios tuvo misericordia y extendió su misericordia y los salvó. Y volvieron y clamaron a Dios, y el Señor ¿qué? Los salvó. Y ¿sabe qué dice el Señor en la palabra? Dele ese aplauso al Señor, pero para el Señor es bien fuerte ese aplauso. ¿Sabe qué dice de Jesús cuando estuvo en la tierra? Que es el modelo a seguir. Que una noche antes de ser entregado, Jesús de Nazaret se encontraba en el monte llamado Getsemaní. Tenía un bonito nombre ese monte, se llama Getsemaní, y se encontraba allí en ese monte vulnerable, porque él era hombre y tenía dolor. La palabra dice en Lucas 22 que era una agonía que había en su alma, porque le dijo a su padre: Señor, no sé si pueda soportar esta copa que me viene, la muerte en la cruz, ese sacrificio, no lo sé. ¿Será que puedo pasar esto? ¿Será que puedo obviar este mandato tuyo? Y allí, en medio de ese dolor, porque la Biblia lo declara, dice que era tanto la agonía que su sudor parecían como grandes gotas de sangre. O sea, él estaba en una agonía profunda. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Que mientras él estaba en esa agonía profunda, dice, oraba intensamente. ¿Qué hacía? Oraba intensamente. O sea, él estaba en una agonía profunda y él oraba intensamente. Buscaba ¿qué? La presencia de Dios. Y allí estaban sus discípulos. Y los invitó. Y cuando vino la primera vez, estaban dormidos. Yo creo que si yo hubiera estado allá, también me hubiera encontrado dormida el Señor. Y llegó y los miró y les dio un consejo y les dicen: oren, oren para que no entren en tentación. Después se fue el Señor Jesús a seguir buscando y dice, y puesto de rodillas, dice, se retiró de los discípulos como un tiro de piedra, así lo dice, una distancia, y se puso de rodillas y clamó. Y por segunda vez vino, y ¿sabe qué nos encontró? Durmiendo. Y les volvió a decir: ¿no han sido capaces de velar conmigo una hora? Y se fue nuevamente él a la presencia del Señor y allí comenzó a decirle al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sabe cuál fue la respuesta? ¿Qué encontró él ahí en esa humillación, en esa búsqueda de Dios? Dice la palabra que los ángeles de Dios vinieron y le
fortalecieron, hermano. Hermano, nosotros no vamos a recibir fortaleza en las redes que nos ofrece este mundo. La fortaleza que viene de Dios se busca y se obtiene en su presencia. Y él salió y les dijo: vengan, párense, vámonos, porque ha llegado la hora. Es en la presencia de Dios, hermano, que nosotros somos ¿qué? Fortalecidos. Dios se manifiesta. No se conforme con venir cada 15 días, cada 20 días, cada 8 días a este lugar. No piense que estamos haciendo mucho, que ya cumplimos. No, Dios quiere que cada día, como Él lo dijo, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la presencia del Señor para conocerlo, para amarlo. Dios quiere que usted le busque el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Él no quiere que usted solo saque un domingo para desempolvar la Biblia. No, Él quiere que cada día nosotros sintamos hambre, y esto lo podemos sentir todos. No es la edad, no es el tiempo, hermano, no es porque yo llevo 10 años, 20 años, 15 años. No, Dios tiene un depósito, un refrigerio para todo aquel que le dice: Señor, aquí estoy, úsame. Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero amarte. Señor, yo anhelo tu presencia. Y eso es lo que veo reflejado en David. Y David le dice: para ver tu poder y ¿qué? Y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿En dónde había visto David la gloria del Señor? ¿Dónde quedaba el santuario? ¿En qué ciudad? En Jerusalén. Era el templo, era algo muy valioso, representaba la gloria de Dios manifestada, porque él se lo profetizó a Salomón y le dijo: en el templo mi gloria va a estar, y cuando oren allí en el templo y así hayan pecado y se arrepientan y oran, yo voy a llegar allí y los visitaré. Tanto era el significado y como Dios se manifestaba en ese lugar, que cuando Daniel, yéndome más adelante, oraba esclavo o cautivo en Babilonia, cuando él abría las ventanas de sus habitaciones, dice que él oraba ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén, porque ahí estaba ¿qué? El templo. Entonces David había experimentado la presencia y el poder de Dios en la abundancia, en el palacio, pero ahora estaba experimentando el poder de Dios en el desierto. Hermano, esto no depende si usted es rico o es pobre, si usted tiene o no tiene. Este no depende del estado en que usted en este momento se encuentra o en el estado en que se pueda encontrar. Esto depende en que mi corazón haya ¿qué? Un hambre, un anhelo por Dios, por su presencia. De eso ¿qué? Depende. Entonces acontecemos que cuando anhelamos su presencia, Dios ¿qué? Se manifiesta. Es mi deseo por Él el que me lleva ¿qué? A buscar su presencia. ¿Qué había experimentado David para anhelar intensamente la presencia de Dios? ¿Qué era lo que había experimentado David? Porque él dice: yo quiero buscarte de madrugada, porque yo te busco, porque tengo hambre, porque tengo sed de ti, pero porque yo quiero ver tu poder y ¿qué? Y tu gloria. Pero ¿qué era lo que había comprendido David para querer ver el poder y la gloria de Dios? Lo que dice el versículo 3. Léalo conmigo. ¿Cómo dice? Porque mejor, vuélvalo a decir, dígale: porque mejor. ¿Cómo es que dice? Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré ¿qué? Mis manos. ¿Qué era lo que él había comprendido? Que le pueden quitar la vida a usted y a mí,
pero lo que no le pueden quitar es la misericordia de Dios. Hermanos, David había comprendido que la vida no tiene sentido sin Dios. La vida no tiene sentido sin Dios, porque esta vida, este cuerpo que es su caparazón, digámoslo así, cuando usted deja de existir, se vuelve ¿qué? Un polvo. Tanta belleza, tanta queratina, tanto esmalte, tanto gimnasio, que aunque es importante cuidarse y hacer ejercicio, pero eso en sí va a quedar ¿a qué? Polvo, no se va a ver. Pero ¿qué trasciende? Mi alma. Entonces David sabía que esta vida sin Dios, ¿para qué? Él sabía que cuando él experimentaba la misericordia de Dios, él había entendido el sentido que Dios tenía para él. Y entendía que su vida tenía un propósito. Mientras usted exista, hagamos planes, consigamos propiedades, está bien. Seamos juiciosos, sabios, buenos administradores, proyectémonos, eso está bien. Pero no deje de tener como primer propósito en su vida que su vida esté rendida ¿a quién? A Él. El Señor dijo, busquen primeramente el reino de Dios y lo demás, trabájenlo. Él no nos mandó a quedarnos sentados, Él no nos mandó a que todo llegaba, no, Él dijo hay que trabajar porque el que no trabaja no come. Él dijo en el Salmo 104 que el hombre sale de la mañana hasta la tarde a su labor. El trabajo es dignificado, es de bendición para Dios. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que yo tenga en cuenta? Que lo primero es cómo yo rindo ese trabajo, cómo yo rindo esa familia, cómo yo rindo ese emprendimiento, cómo yo rindo esa profesión, cómo yo rindo esa sabiduría, cómo yo rindo esos talentos, esos recursos, esos bienes para el servicio ¿de quién? De Dios, para que mi vida glorifique ¿qué? A Dios. Mejor es su misericordia que la vida. Por eso Él dice, mis labios te alabarán, te bendeciré en mi vida. O sea, Él está entendiendo que si Dios lo puso en este planeta Tierra, es para que su vida bendiga ¿a quién? Al Señor. Y dice, y en tu nombre alzaré mis manos. Último punto que vamos a mirar esta mañana. Hay en el amor de Dios, escuche esto, iglesia, esto lo vi escrito por un predicador, no son mis palabras. Dice así: hay en el amor de Dios una riqueza, hay en el amor de Dios hay una riqueza, una plenitud de gozo que llena el alma, comparable al alimento más rico con el que el cuerpo puede ser nutrido. Mire lo que dice el versículo 5. Ahí vamos a entender lo que les acabé de decir. Dice el versículo 5 del Salmo 63. Dice, como de meollo y de grosura será ¿qué? Vuelva a repetirlo, hermano. Dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Él va a hacer una comparación y él va a usar dos elementos o dos alimentos, el meollo y la grosura. Y así como el meollo y la grosura traen satisfacción, ¿por qué? Les voy a dar un dato aquí. En la cultura bíblica, la médula y la grosura, hablando de la carne, eran consideradas como partes muy valiosas y nutritivas de la carne. De esta manera, David está diciendo que Dios es lo mejor y lo más nutritivo que puede alimentar, ¿qué? ¿Cuánto les gusta la carne? Hay algunos pocos que no, pero a la mayoría les gusta la carne asada, la carne de cerdo. Yo tengo un hermano que le gusta la carne gordita, así como que huele.
a rico. Y cuando usted llega, ay, cuando están asando esa carne, ya no les está dando como hambre. Cuando usted, ya estoy oliendo a carne. Cuando usted huele usted, ¿eso le qué? ¿Le trae qué? Como, ay, qué rico ese olor. Así eran los sacrificios en el Antiguo Testamento. Lo que ellos quemaban era la grosura cuando sacrificaban los ovejos, lo mejor, y ese olor de esa subía como un olor fragante a Dios. Y eso, y la carne, la mejor carne que sobraba de esos sacrificios, se la comían los sacerdotes y la compartían. Pues el salmista está diciendo: como de meollo y de grosura será saciada mi alma. O sea, mi alma será satisfecha, mi alma recibirá ¿qué? Plenitud de gozo, porque eso es lo que hay en la presencia de Dios, que hay plenitud de gozo. Nosotros buscamos el gozo en una relación, en un trabajo, en una provisión, hasta a veces en una casa, pero realmente, hermano, la plenitud, cuando hablamos de la plenitud, es aquel que lo llena todo. Hemos visto, o usted se ha dado cuenta, hombres que lo tienen todo en la tierra, pero con una vida miserable, como dijo el hermano, triste, desordenada, que terminan perdiendo su vida. ¿Por qué? Porque no tienen la plenitud de gozo que puede dar ¿quién? Nuestro Padre Celestial, nuestro Jesús de Nazaret. Hermanos, mire lo que dice el Salmo 16:11. Esta es la última cita, ya estamos terminando, para que oremos. A mí me gusta dejar un tiempo que oremos, hermanos, porque es que es en la oración que usted toma esta palabra y le habla a Dios conforme a lo que Dios habló a su corazón. Salmo 16:11. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice Salmo 16:11? Me mostrarás la senda de la vida. O sea, Él es el que nos muestra el sentido de nuestra vida. En tu presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Es desde ya, hermanos, que Él nos quiere llenar de esa plenitud. No es cuando usted esté en el cielo va a recibir una transformación de su cuerpo glorioso, va a dejar de sentir ciertas aflicciones que tenemos por tener este cuerpo mortal, sí, pero desde aquí, como alguien dijo, aquí hay un paraíso, un pedacito del cielo. ¿Por qué? Porque Jesús ha sido ¿qué? Revelado ¿dónde? A nuestro corazón, y con Él tenemos la vida. Él es la vida del mundo. Y Pablo lo dijo de la siguiente forma. Él lo dijo así, dice: cuando Cristo habita en un corazón, ese corazón se arraiga y se cimenta en el amor de Cristo. Y cuando una persona, cuando Cristo habita en mi corazón y mi corazón, mi vida, se arraiga, se cimenta en Cristo, nosotros vamos a tener la capacidad de comprender qué es lo que nosotros comprendemos o disfrutamos. Dice la Biblia: la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y termina diciendo el versículo: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sabe cuándo el ser humano es lleno de toda la plenitud? Cuando conoce el amor de Cristo. Y ese amor de Cristo nos contriñe. Ese amor de Cristo hace que nosotros rindamos nuestra vida a Él. Ese amor de Cristo hace que nosotros vivamos lo que dice el apóstol: nadie nos podrá separar del amor de Cristo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nada. ¿Por qué? Porque conocemos que Él es el que lo llena, ¿qué? Todo. Y el salmista en algún escrito manifestó las siguientes palabras: mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Hablemos de una porción. ¿Cuál es su porción diaria? El caldito por la mañana, la carne asada, bueno, a algunos les gustan los huevos, otros solo fruta, pero todos los días nosotros nos llenamos de porciones. ¿Sabe qué había decidido el salmista?
que la porción diaria de él iba a ser ¿quién? El Señor. Y que él procuró guardar ¿qué? Sus palabras. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos encontramos en la presencia del Señor vamos a tener un alma satisfecha. Entonces, escuche esto, con esto termino y nos ponemos de pie y oramos. Cuando nos encontramos en la presencia del Señor vamos a tener un alma satisfecha. Un alma satisfecha. Y entonces no busca satisfacerse por fuera del Señor. No busca satisfacerse por fuera del Señor, porque usted siente amor por su palabra y su palabra le enseña, su palabra le edifica y usted decide servirle y seguirle a Él. Hermanos, hay una necesidad y es una necesidad. Usted puede decir acá, yo fundé esta iglesia. Usted puede decir, yo fundé esta iglesia. Yo soy de los más cercanos de los pastores. O usted puede decir, no, yo llevo hasta ahora un día o un mes o vengo de vez en cuando. Pero ni el que lleva 30 años, ni el que lleva 2 meses, ni el que viene de vez en cuando deja de tener la misma necesidad. ¿Y sabe cuál es la necesidad? De que nuestra alma se satisfaga ¿en qué? En su presencia, en su amor, que disfrutemos así como el salmista, caminar ¿con quién? Con Dios, porque no depende del que corra, dice la Biblia, sino del que Él tiene ¿qué? Misericordia. Hermanos, es un mensaje, es un ruego que el apóstol hacía a la iglesia. Nos dice, cuando usted lee las cartas del apóstol, el apóstol Pablo le ruega a la iglesia que oren, que busquen, que escudriñen las escrituras. Y ese es el mismo ruego que el Espíritu Santo hace para cada uno de nosotros, hermanos, porque Él sabe que el alma es más satisfecha y tiene sentido la vida de esa persona. Puede comprender el propósito para el cual fue creado cuando se satisface su alma, que perder el tiempo en lo que no es eterno. Por eso el apóstol Pablo les dijo, miren, esa es la invitación, miren las cosas de arriba. No se apeguen tanto a lo terrenal, a lo temporal, porque eso algún día perecerá, todo será quemado, todo será transformado. Pero dijo, pero las cosas que no se ven, las cosas eternas, son las que Él ha preparado para nosotros, hermanos. Y la invitación es que busquemos su presencia. No se conforme, amada iglesia, no nos conformemos, porque esto es de todos, en que usted pase la semana sin buscar la presencia de Dios. Usted tiene luchas mientras estemos en este cuerpo humano, porque estamos en un cuerpo que, dijo Pablo, incorruptible. ¿Cuándo deja de ser un cuerpo incorruptible para ser un cuerpo corruptible? Cuando el Señor Jesús venga. Ya usted no va a tener problemas con su carne, pero mientras estemos en este cuerpo vamos a tener aflicciones, nos enojamos, nos entristecemos, llegan pensamientos, hay desvíos, pero el Señor, ¿qué dice? Enfóquese en ser fortalecidos. La única forma, hermano, de vivir en esa plenitud es buscando ¿qué? La presencia de Dios. Así que la motivación es para usted mujer, para usted hombre, para usted joven. Mire, yo se lo sello, se lo firmo, como dicen algunos, que no hay nada más hermoso que usted sacar una hora de estar en la presencia de Dios adorándole, que durar una hora en TikTok o en las redes sociales. Hay más edificación y es más la satisfacción que con la que usted sale, porque usted sale de ahí queriendo ser mejor hija, usted sale de ahí queriendo ser mejor madre, usted sale de ahí queriendo ser mejor esposo, usted sale de ahí queriendo ser mejor esposa, mejor ciudadano, mejor trabajador. Pero cuando usted se contamina, hermano, usted lo que hace es comenzar a sentir que una
deshidratación espiritual y ya no siente anhelo de orar, ya no siente anhelo de congregarse, ya no disfruta la palabra. El salmista decía: tus leyes son el tesoro de mi corazón. La relación que el salmista tenía con la palabra era constante. Él decía: en las noches, en el salmo que leíamos, en las noches yo medito de ti, en las vigilias me acuerdo y de madrugada te busco. Definitivamente no le llegábamos ni al 2% al salmista. O sea, era un deseo. Él no tenía excusas. Póngase de pie, hermanitos, porque si no aquí los tengo hasta la 1 y ustedes después se les enfría el almuerzo.